Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Mariano Díaz. Hoy vamos a abordar el tema de hipoxias tóxicas. Y vamos a empezar con el asesino invisible. ¿Cuáles son los objetivos? Bien, por un lado, destacar aspectos claves en el manejo inicial del paciente intoxicado, compartir un evento toxicológico con múltiples afectados y por último, valorar los distintos diagnósticos diferenciales a considerar en las intoxicaciones masivas. Bien, y esto es muy importante, la clasificación de las hipoxias tóxicas. Esto lo tienen que conocer, ¿sí? Por un lado, encontramos las hipoxias hipóxicas, que son las generadas por desplazamiento de los gases inertes. Ahí tenemos típicamente los hidrocarburos gaseosos como el butano, propano, metano, que es el gas que conocemos en las garrafas o en las casas. Por otro lado, las hipoxias histotóxicas, que actúan inhibiendo la cadena respiratoria. Ahí encontramos el cianuro y también el ácido sulfídrico, también que tiene otros mecanismos de acción como vamos a mencionar en lo seguido. Y por último, las hipoxias anémicas, que alteran la fisiología del transporte de la hemoglobina. Dentro de la hipoxia anémica encontramos el monóxido, típicamente, y la metamhemoglobinemia. Entonces, recordemos, hipoxias hipóxicas, los hidrocarburos, como mencionamos, gaseosos, la histotóxica, donde encontramos típicamente el cianuro, también sulfúrico, pero destaquemos el cianuro, y la anémica, monóxido y metahemoglobina. Continuamos. Vamos a comenzar con un caso clínico muy interesante que me tocó participar. Esto es el 14 de julio de 2023, 2 de la mañana, un paciente de 8 años que consulta a guardia acompañado de sus padres. Son casos típicos por intoxicación por monóxido, como ahora vamos a ver, con náuseas, vómitos, este cuadro que parece muchas veces un cuadro alimentario, náuseas, vómitos, cefaleas y después un desvanecimiento posterior, ¿sí? Se encontraba cenando en la cocina 4 horas previas a la consulta, la madre estaba embarazada de 21 semanas, el padre presentaron los mismos síntomas, concurren al hospital, le indican una metoclopramida por el tema de los vómitos, omeprazol y el alta médica. Al examen físico el paciente presentaba una hipotonía de miembros inferiores, palidez mucocutánea con una saturación acorde. Bien, esto es el caso clínico típico de presentación de monóxido de carbono. Otro caso, como es el mencionado en el caso 2, un lactante de 3 meses que es traído por su madre, presentando irritabilidad, vómitos y la mollera, ¿sí? Hinchada, ¿no es cierto? La parte de arriba, la fontanela de los chicos, que clásicamente tiene que estar normotensa. Bien, y otro caso clínico típico, que fue otro que nos tocó presenciar en forma de seguimiento, se trata en el mes de julio de una fiesta de cumpleaños en un pelotero, en el conurbano bonaerense. Una hora comenzada el evento, un niño jugando al pelotero empieza con vómitos, empieza a haber cada vez más pacientes, niños y adultos que comienza con sintomatología similar, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, pérdida, ataxia o hipotonía, ¿sí? Y a esto se le va agregando cada vez más afectados, niños, adultos, ¿no es cierto? Eh, y esto es percibido como una situación de riesgo, ¿no? Entonces ahí se genera el contacto con la emergencia local. ¿Cuáles eran las sospechas diagnósticas? Claramente lo típico con el monóxido, que es la intoxicación alimentaria. Eh, otro planteo diagnóstico es la intoxicación viral aguda o hiperaguda, raro. Y otra que era la intoxicación con hidrocarburos por una situación que después les voy a mencionar al final del caso. Bien, ¿cómo continuó esto? Los más afectados fueron trasladados en varias ambulancias a 2 centros asistenciales. A ver, no se pone en la situación claramente algo dramático, ¿no? 50 involucrados fueron los que terminaron con este caso. Y ahí vemos lo clásico, la sospecha de diagnóstico es lo más interesante de la medicina. Los diagnósticos diferenciales, donde tenemos que abrir el abanico de todos los diagnósticos que uno puede barajar, ¿no? Y lo típico con el monóxido de carbono es la intoxicación alimentaria, porque clásicamente el paciente está sentado a la hora de la noche, ¿no? Prende las estufas, abre los hornos, las hornallas y ahí empieza a calentar, en hora de donde estamos cenando, ¿sí? Y empieza uno a sentir dolor de cabeza, náuseas,
vómitos e hipotonía hasta pérdida de conciencia. Y esto es típico de la presentación y que no solo involucra a uno, sino que empieza a afectar a más de un solo paciente. Bien, intoxicaciones alimentarias por microorganismos, plaguicidas, pueden ser intoxicación con productos domésticos que pueden contaminar en la comida, intoxicaciones con broide o la paralítica por molusco que ya la vamos a ver posteriormente. Otro diagnóstico diferencial que puede plantear un hidrocarburo líquido o gaseoso, el ácido sulfídrico, fósforo de aluminio como plaguicida, intoxicación con hongos, o bromato de potasio, que es un aditivo que se le coloca al pan para mejorarlo, y intoxicaciones provenientes de metales, ¿no? Y plaguicidas también pueden estar. Todo esto dentro de la sospecha diagnóstica. Bien, lo llamamos clásicamente nosotros el asesino invisible o la muerte silenciosa, ¿no? Y ahora vamos a ver un poquito por qué uno le dice el asesino invisible, ¿sí? Y tiene algunas características dentro de lo que tiene que ver con los sentidos, porque uno no lo huele, no tiene color ni sabor, no es irritante, y esto es una característica que la vamos a remarcar muchísimo, ¿sí? No tiene olor, esto que muchas veces uno dice, uy, hay olor a monóxido, no tiene olor, ese olor que uno percibe tiene que ver con los gases que uno le incluye a los tubos de garrafa o a las hornallas del gas natural, que es proveniente de gas, para percibirlo, ¿no? Pero ese olorcito no es una sustancia azufrada que se le agrega para que uno perciba y no haga riesgo de explosión, ¿sí? El monóxido entonces no tiene olor, no tiene sabor, no tiene color, no se escucha, no es irritante. ¿Y esto qué significa? Que no es irritante. Esto significa que no genera tos y no genera tampoco eh, irritación de los ojos y de la conjuntiva, ¿sí? Me duelen los ojos, tengo tos. No, esto no es monóxido. Tal vez es una combustión por los plásticos que hay en los lugares, ¿sí? Entonces es un gas tóxico, una densidad ligeramente menor al aire, siempre trata de ascender, ¿sí? Los más perjudicados son los pacientes que tal vez en una casa alpina, esas casas, no sé si recuerdan o algunas tuvieron la experiencia de estar en esas casas o tal vez vivan, casas donde tienen una estructura tipo triangular, el monóxido tiende a ascender por esta característica, ¿sí? Y en las camas, cuando uno tiene camas cuchetas, ¿sí? Estas que están apiladas, siempre el más intoxicado es el paciente que está más arriba, ¿sí? Se genera por producto de la combustión incompleta de cualquier componente carbonado. ¿Qué es esto? A ver, cuando hay fuego, hay monóxido, ¿sí? Eso es siempre posible, ¿no es cierto? Así que tiene que haber fuego donde hay combustión. Esto es fundamental. Cuando uno habla de monóxido y todas las hipoxias, primero lo que tiene que tener claro, bueno, por un lado la definición, ¿sí? Segundo, las fuentes. ¿Qué es lo que provoca esa sustancia, ese tóxico? Bien, cuando vamos a ver ahora en lo sucesivo, tenemos que ver las fuentes. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo no tengo la fuente, no puedo hacer el diagnóstico de intoxicación, de cómo es el mecanismo, y tengo el riesgo de nuevamente que el paciente se intoxique, ¿sí? Las fuentes pueden ser endógenas, o sea, propias del cuerpo, provocadas por el metabolismo del grupo hemo, ¿sí? La hemoglobina. Y las exógenas tienen que ver con la combustión derivada del petróleo, leña, carbón, como generalmente pasa. Nosotros todos los inviernos vemos épocas frías donde hay desabastecimiento de luz, en el caso de estos últimos años, cuando hay déficit de electricidad, donde uno incluye a los grupos electrógenos como abastecimiento de luz. Y ahí vemos las intoxicaciones, como vamos a ver después en el caso que les presenté. Y lo más frecuente que tenemos son las exógenas, ¿no? Provocadas cuando uno coloca artefactos, ¿no? Los tiros balanceados para calefaccionar. Tiro balanceado que a veces la salida del exterior, esos caños que van hacia afuera, nos olvidamos, están mal conectados, o en verano que nos olvidamos, muchas veces la gente con el tema de las cucarachas pone en la salida exterior ese caño que va hacia afuera, coloca trapos o papel para que no entren las cucarachas y después cuando viene el invierno se olvida, ¿sí? Esas estufitas o esos tiros balanceados empiezan a generar monóxido y como no tienen salida hacia afuera, empiezan a inundar todo el ambiente y llena al ambiente de monóxido, ¿sí? Eso, lo típico son los braseros. Los braseros son cualquier estructura, puede ser una rueda, una llanta, puede ser una lata donde uno coloca fuego, lo introduce entre los hogares y esto se va generando monóxido
dentro del ambiente y empieza a perjudicar, a expandirse ese gas, a esparcirse por todo el ambiente, e intoxicar en forma colectiva, que es una de las características del monóxido. La- o por otro lado, lo que vemos es los, los, las estufas que se colocan en los baños, esas típicas rectangulares, sí, que también están prohibidas las estufas en el baño. Los calefones, que el calefón en el baño está prohibido. Sí, los calefones que los vemos muchas veces como fuente de intoxicación, intoxicaciones severas, se colocan los calefones en el baño, el paciente se va a bañar, queda el baño, generalmente es un espacio muy reducido, el monóxido se empieza a generar rápidamente porque hay una rápida difusión, ¿no? Por el espacio chico y el propio también del monóxido, del calefón, y rápidamente el paciente se intoxica. Hay muchísimas otras fuentes más, pero bueno, para fines didácticos son estas las que vamos a abordar. Y acá lo más importante, la toxicocinética. Fíjense en esto, ¿no? ¿Qué es lo que hace el monóxido? El monóxido tiene mucha afinidad a la hemoglobina. Fíjense, de 200 a 250 veces más afín a la hemoglobina que el oxígeno. O sea, lo que hace el monóxido, entra a la molécula de la hemoglobina, desplaza el oxígeno y se une teniendo más afinidad. Entonces se une y eso es lo que genera la hipoxia anémica. ¿Sí? Eso es por un lado. Entonces, si yo no tengo oxígeno, no puedo perfundir a los órganos, ¿no es cierto? Genera una hipoxia tisular. Y por otro lado, tenemos la afinidad 60 veces mayor a la mioglobina, o sea, a la proteína del músculo. Y ahí vemos que los pacientes clásicamente tienen debilidad, no pueden levantarse, tienen las piernas muchas veces caen en el piso sin la posibilidad de levantarse y genera cuadros muchas veces dramáticos, porque cuando el monóxido es generado en el ambiente, vemos las familias que están en ese espacio y muchas veces vemos que están todos intoxicados en el piso con pérdida de conciencia, ¿sí? Y a veces hasta en condiciones de mortalidad. Y fíjense otro detalle, la vida media, ¿no? La vida media del monóxido, ¿no? Fíjense dónde está. 4,2 horas de oxígeno al 21%, o sea, al ambiental, al 100%, 1,5 horas, y 20 minutos de oxígeno al 100%, 2,5 atmósferas. Esto es, esta sigla que ven acá, CHB, es cámara hiperbárica. O sea que si yo, supongamos, me intoxico con monóxido, ¿sí? Salgo, ¿no? Salgo al ambiente, ¿sí? Hasta que sale ese monóxido del cuerpo, tarda ese tiempo, ¿no? 4,2 horas. Si yo le doy oxígeno a una persona, que es el tratamiento básico, esencial, 1,5, ¿no? La vida media, de la cantidad de tiempo medio, ¿no? Y 20 minutos si yo le doy tratamiento con cámara hiperbárica, que está indicado en ciertas situaciones de gravedad, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces, vamos a la fisiopatología, disminuye el oxígeno unido a la hemoglobina, alta afinidad del oxígeno unido a la hemoglobina, ¿sí? Altera la respiración celular, fíjense, se une a la citocromo oxidasa mitocondrial, por lo cual esto tiene una implicancia muy importante en lo que es el daño posterior, irreversible muchas veces, y genera un daño oxidativo tisular en los tejidos, que es lo que uno tiene que prevenir a posteriori cuando los pacientes se intoxican con monóxido. Bien, y ahora vamos a las manifestaciones clínicas. Como vimos recién, generar hipoxia, o sea, disminución del oxígeno, de la unión del oxígeno a la hemoglobina por la afinidad, y vamos a tener órganos target, órganos blancos. Vamos a ver qué va a ser lo más importante. El sistema nervioso central y el corazón son los más vulnerables, ¿no? Al déficit de oxígeno. Entonces vamos a empezar con el síntoma cardenal, lo más importante, la cefalea. El paciente empieza a percibir el que nos da muchas veces la alerta de intoxicación con monóxido. La cefalea, una dolor frontal o puede ser lateral también, la cefalea que muchas veces impide seguir con la actividad habitual, mareos, ¿sí? Y las náuseas, que es lo que muchas veces eh, puede llegar a distraer en el diagnóstico, ¿no? Porque puede ser inespecífico. Ahí el paciente tiene cefalea, náuseas, mareos, hipotonía. Desde el punto de vista neurológico, de acuerdo a la severidad que va teniendo el paciente, puede tener desde deterioro del sensorio hasta coma, o lo contrario, excitación psicomotriz por el déficit de oxígeno que hay en el sistema central, ¿sí? Hasta convulsiones, que en el caso excitatorio. Náuseas y vómitos a nivel gastrointestinal y lo más importante, cardiovascular también, junto con lo neurológico, hipotensión, infarto agudo de miocardio, arritmia, o sea, es una sustancia
si bien es un tóxico sistémico, hay una gran cardiotoxicidad y neurotoxicidad. El paciente puede tener arritmia, puede tener un infarto, y esto es lo que vemos muchas veces, por eso es fundamental en estos pacientes cuando vienen a la guardia, que siempre lo pedimos en todos los centros de toxicología, un electrocardiograma y CPK, ¿sí? Es fundamental. Trae a nivel muscular debilidad, rhabdomiólisis, vemos que los pacientes tienen una CPK muchas veces muy aumentada, ahí la importancia de también una función renal, ¿sí? Y esto está mencionado en orden de frecuencia y de importancia, ¿no? Neurológico, gastrointestinal, cardiovascular, muscular, ¿sí? Respiratorio puede ser disnea, en mayor medida, en mayor grado de intoxicación, edema de pulmón y hemorragia. Esto de la oftalmológico, hemorragia retinal, lo vemos mucho en los chiquitos, en los recién nacidos también, hay que hacer un control, ¿sí? Y lo dermatológico, la piel pálida clásicamente. Bien, pero no olviden lo neurológico, la neuro y la cardiotoxicidad, esto es fundamental. Bien, en los lactantes. Los lactantes, a ver, acá tenemos la semiología bastante difícil, ¿no? En ellos vamos a ver irritabilidad, llanto continuo, abombamiento fontanelar, rechazo del alimento, hipotonía generalizada, ¿no? Que uno no sabe bien por qué le pasa todo esto. Bueno, en ellos vemos a los chiquitos qué le pasa. Hay un síndrome neurológico tardío, que hay que mencionarlo, que son situaciones posteriores a la exposición, a la intoxicación con monóxido. Puede pasar un tiempo o capaz que la persona no percibió que se intoxicó. Recuerda que un momento estaba con dolor de cabeza hace 20 días, 40 y no sabía por qué, que se desmayó y después de ese lapso, que tal vez no tuvo diagnóstico, el paciente empieza a tener alteraciones cognitivas, déficit cognitivo, déficit en la capacidad de concentración, cuadro extrapiramidal, afasias, sí, trastorno de aprendizaje, es bastante clásico, y en los pacientes que tienen una exposición crónica, ¿sí? Es muy variado, ¿no? Pero bueno, es frecuente, lo vemos en los pacientes graves, ¿sí? En los chicos con exposición crónica vemos alteraciones de conductas y dificultades en el ámbito escolar, en el desempeño escolar. Esto tiene que ver, entonces, como dijimos, efecto persistente o tardío del monóxido, ¿sí? Puede tener un periodo asintomático, nada, y después empieza a verse, porque acá hay una lesión, claramente, que es la sustancia blanca cerebral, necrosis local, y se afecta el globo pálido del cerebelo y el hipocampo, ¿sí? Que son áreas de donde hay escasa irrigación, por eso ante pequeños cambios en el flujo o la oxigenación se ven afectados. Esto para mencionarlo, ¿no? La secuela neurocognitiva tardía. Bien, algunas conductas que uno toma en los pacientes en el seguimiento, que tal vez se los comparto para que lo tengan en cuenta, pero bueno, no es más que todo para los especialistas y cuáles son las estrategias que nosotros tenemos para el seguimiento de estos pacientes, no es para ustedes tampoco. Y acá vamos a lo importante, todo lo que es, no solamente para monóxido, para todos los tóxicos y para lo que es la medicina siempre vamos a tener la importancia de la tríada diagnóstica, ¿no? No es imposible, fíjense acá, los hombres arañas se encuentran también, así que es posible, ¿sí? La tríada diagnóstica. Y siempre hay que buscar tres, eh, mm, tres puntos importantísimos, ¿no? Y es siempre una cuestión tipo detectivesca la nuestra, ¿no? El primer punto es el interrogatorio o la anamnesis minuciosa, reiterada, dirigida a buscar, a ver dónde estuvo, qué hizo, estuvo cocinando, no, me desmayé, porque a veces capaz que le diagnostican que es una ACV, o es esto o el otro, o se desmayó, le hizo mal la comida, qué estaba haciendo, dónde, con quién, ¿no? Y reinterrogar una vez más otro, preguntarle a otro personaje tal vez del lugar, como decimos, de la escena del crimen, ¿eh? Bien, esto es importante. El interrogatorio. ¿Sí? Después el cuadro clínico. ¿Cuáles son los síntomas o signos que tenía el paciente? Punto 2, fundamental. ¿Sí? Y 3, los estudios complementarios. Acá vamos a tener estudios complementarios no específicos y específicos, como todo. ¿Sí? Lo no específico tiene que ver con estudios que uno hace para ver si hay órganos de impacto o de daño. ¿Sí? Y lo específico donde yo voy a detectar, suponete, en este caso, el dosaje del monóxido en el cuerpo.
¿sí? Esto como cuando uno diagnostica infarto. Bueno, siempre en medicina es esto, ¿no? La tríada diagnóstica. Un infarto uno lo diagnostica. El interrogatorio, a ver, un dolor opresivo, precordial, que invade, ¿no es cierto? Se expande. El cuadro clínico, dolor, ¿sí? Y los estudios complementarios. El electro, tal cosa, pero bueno, después el estudio específico son las enzimas y todo eso que ustedes bien ya saben. Entonces, el diagnóstico, como ya dijimos, la anamnesis, estudios complementarios, CPK, CPK-MB, troponía, para ver qué, para ver el impacto cardiológico, que esto es lo que se hace siempre, ¿no? Un paciente intoxicado con monóxido, el electrocardiograma y el estudio preciso específico es el dosaje de carboxihemoglobina en sangre. En sangre venosa, no hace falta hacerle un arterial, ¿sí? Se toma 2 centímetros de sangre como para un estado base, ¿sí? Recordar otro aspecto que, a ver, esto muchas veces nos equivocamos, la oximetría o el saturómetro puede ser normal, no tiene nada que ver, no excluye el diagnóstico, esta es otra hemoglobina, así que uno dice, uy, mira que tiene la saturación normal, sí, puede ser normal y no es monóxido, eso no tiene nada que ver. Bien, todos los diagnósticos diferenciales, fíjense que es un montón, ¿no? Acá lo que tenemos que destacar es esto, la anamnesis, la fuente, detectar la fuente, había una estufa, hacía frío, había varios, hay más pacientes, porque siempre como siempre decimos, el gran simulador, el monóxido de carbono. Pero cuando uno hace frío, época de desabastecimiento de energía, como el caso de uso de los grupos electrógenos, esta situación, un grupo de familias que está a ver, la papá, la mamá, los chicos, hay varios, se desmayaron y todo esto, bueno, pensamos en intoxicación con monóxido, ¿sí? Bien, fíjense todo lo que puede ser. BRU en chicos, pediatras, no como pediatra, también es un diagnóstico diferencial, muerte súbita, ¿sí? Viene acá como un algoritmo, un grafiquito, como ya lo mencionamos, todo lo que podemos hacer en electro, onda T aplanada, podemos ver trastorno electrocardiográfico, QT prolongada, arritmia, todo, patrón de injuria, y dosaje de carboxihemoglobina, ¿sí? Lo que hacemos generalmente. A ver, acá tenemos en cuenta, si yo, suponete, salgo de la fuente donde me intoxiqué en mi casa con monóxido, ¿no? Prendí el tiro, tuve náuseas, vómitos, me desmayé, ¿sí? Salgo al aire, ¿sí? Voy al hospital, claramente ya con el oxígeno que voy recibiendo del aire ambiental, si yo tenía un dosaje alto de monóxido en el cuerpo, ¿sí? Cuando yo voy caminando, ese se va a ir desplazando cuando en la medida que va incorporando oxígeno ambiental. O sea, si yo suponete tenía monóxido en el cuerpo de 23, y estoy en el viaje hacia el hospital, capaz que cuando llego al hospital ya se estuvo lavando, ¿sí? Capaz que cuando llego tengo, no sé, 13, por decir una cifra, ¿sí? Eso se va incorporando, va a ir desplazando. Por eso, el monóxido, ¿cuál es el antídoto? Es el oxígeno, ¿sí? Es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿sí? Bien, y la resonancia en los casos graves, donde vamos a tener bastantes patrones de daño, en los casos graves, que ahora les voy a mencionar. Entonces, tratamiento, alejar de la fuente. Siempre decimos, a ver, tiene que abrir, siempre la prevención es fundamental, dejar 5 centímetros la ventana abierta en los tiempos de temporada invernal o de mucho frío. El ABC, lo primero es lo primero, ¿sí? El paciente va a tener hipotensión, primero, que es lo típico que el paciente se desmaya por el efecto directo del monóxido en el cuerpo. El ABC, si tiene convulsiones, le voy a tratar las convulsiones, ¿sí? Eso es fundamental. Oxígeno con lo que tenga, máscara con reservorio lo mejor posible, 6 a 8 horas. Esto para empezar, si no, hasta que el paciente no tenga síntomas, que no tenga cefalea en este caso. Y otro tratamiento que tiene indicaciones precisas que ahora le voy a mencionar es la cámara hiperbárica. ¿Qué hace la cámara hiperbárica? Es la cámara que usan los buzos en el caso de enfermedad del buzo, acorta la vida media del monóxido, mejora los síntomas, previene las secuelas. Se indica dentro de las primeras, hoy por hoy, 12 horas y a veces hasta más, ¿sí? ¿Por qué? Porque previene esto de la generación de radicales libres que genera tal vez lesiones tardías, irreversibles en los pacientes. Por eso cada situación es bastante evaluable en forma individual. Uno lo hace hoy por hoy en todos los centros hasta dentro de las primeras 24 horas en los casos graves que ya les voy a mencionar. ¿Cuáles son las indicaciones? Que esto sí lo vamos a preguntar, ¿sí? Las indicaciones de cámara hiperbárica. Bueno, es el intoxicado grave, que esto lo tienen que saber. ¿Quién es el intoxicado grave? El paciente que tiene un dosaje muy alto, que ahora vamos a ver los puntos en la próxima diapo, ¿sí? Entonces, indicaciones graves, lo que uno previene las complicaciones, evita la generación de radicales libres y acelera la recuperación del citocromo oxidasa mitocondrial. Este es el fundamento para indicar la cámara hiperbárica. Entonces, cámara hiperbárica, oxígeno hiperbárico.
primeros 12, hoy por hoy vamos a prolongarlo a 24 horas para estar lo más, eh, es- a ser más acorde con todos los centros de toxicología. Y vamos a indicarlo. El paciente tiene un foco neurológico, o sea, pérdida de conciencia, convulsiones, relajación de esfínter, ¿sí? Un signo motor, ¿no es cierto?, que tenga. Ahí se lo indicamos. Impacto cardiovascular, sí, que tenga un daño tal vez reversible o no. A ver, este impacto cardiovascular no tiene que ver con, ahí, entre comillas, porque si el paciente no está compensado, la cámara hiperbárica, ¿sí? Es un lugar donde es como la enfermedad de los buzos, ¿no? Uno le puede traer con la presión que uno le somete a tantas atmósferas, ¿sí? El paciente le agarra un infarto adentro de la cámara hiperbárica, uno no lo puede retirar rápidamente, ¿sí? Entonces, tiene que estar el paciente compensado, ¿sí? Entonces, eh, foco neurológico, como le dije recién, signo de foco, una carboxihemoglobina mayor de 25, ¿sí? Esto es importante, mayor de 25, eso también, y pacientes embarazadas sintomáticas o con asintomática con mayor de 20 de carboxihemoglobina o distrés fetal, el paciente que tiene tal vez una disminución de la frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Eso también es muy importante. Bien, entonces, recuerden las indicaciones de cámara hiperbárica, y estos son casos graves. El paciente entonces tiene una pérdida de conciencia, ¿sí? Convulsiones, un foco neurológico, ¿sí? Una asimetría, una debilidad, ¿no? Carboxi mayor de 25, embarazadas sintomáticas, son las indicaciones de cámara hiperbárica. Y esto se considera un paciente grave, ¿sí? Recuerden que otra cosa, que todos tenemos carboxihemoglobina 1, 2, es lo normal, ¿sí? Si alguien es fumador puede tener inclusive hasta 10, depende del grado de toxicidad de tabaquismo que tenga, ¿no? Pero bueno, esto es algo que hay que considerar. Bien, ¿y cómo continuamos el caso clínico que les presenté, ¿no? Esto del pelotero, mencionamos al principio de la presentación. Bueno, los pacientes están en este pelotero y nos llaman a toxicología desde dos centros asistenciales. 48 pacientes, niños y adultos, ahí nos dicen que había una fuente de monóxido. Sí, era verdad. Era un grupo electrógeno que se había colocado porque no había luz. Y ahí empezando a andar el grupo electrógeno, no había buena ventilación, ¿sí? Eh, ¿Y qué pasó? Es el primer trabajo que hicimos, ahí lo compartimos con la doctora también Cabrerizo, ¿sí? Una intoxicación masiva con monóxido de carbono es el único registro que hay. Pueden acceder también eh, por googlearlo y van a ver, ¿no? Todos los valores, el único caso que fue registrado, sí, 48 casos de pacientes intoxicados así, ¿no? Con valores, por suerte no hubo graves, ¿no? Fueron náuseas, vómitos, mareos, pero bueno, pueden acceder al artículo. Bien, y lo más importante en esto es la prevención, que es el monóxido, cuál es la fuente, cómo dejar, a ver, no instalar el calefón en el baño, ventilar, dejar siempre 5 centímetros la ventana abierta, no calefaccionar el horno o con hornallas de la cocina, siempre revisar en cada época invernal antes que empiece la época con un gasista matriculado, ¿sí? Recordar esto que está acá abajo, no se puede ver, no se huele, no se oye, y esto que no irrita en las mucosas y todas las fuentes que puede haber de monóxido de carbono. Recuerden esto, donde hay fuego hay monóxido de carbono. Bien, esto es lo primero, hipoxia anémica, ¿sí? Que es monóxido de carbono. Bien, para concluir, es un gas de características propias que lo convierte en el asesino invisible, conocido con el gran simulador, por las múltiples manifestaciones clínicas, diagnósticos diferenciales, la presencia en distintos medio ambientes y tener presente para su diagnóstico en la anamnesis minuciosa las manifestaciones clínicas y exámenes complementarios. Y por supuesto nunca perder el objetivo, el ABC, antes que hacer cualquier cosa, ¿sí? Bien, seguimos con hipoxias tóxicas con algo que también lo vemos muy frecuentemente y es grave, ¿no? Es esto que vamos a mencionar. Esto es un caso de humo de incendio, ¿sí? Esto sucedió una consulta en el hospital de niños Ricardo Gutiérrez hace unos años atrás. 7 de la mañana, una niña de 5 años expuesta a un humo de incendio en su edificio. Séptimo piso, hacía una hora, la latencia, ¿sí? Ella ingresa al hospital traída por el SAME con hollín en su cuerpo, quemaduras aparentemente o no, después se descartó, ¿no? Las quemaduras de vía aérea. Sensor alternante, edema de vía aérea y ingresa a terapia, ¿sí? Acá hay un detalle.
la familia era recolectora de objetos de desuso, ¿no? Lo que clásicamente llamamos chatarreros. En el séptimo piso juntaba cosas que recolectaba de la calle. ¿Sí? Y acá hay algo que llama la atención, bueno, la acidosis metabólica, ¿sí? Que tiene el paciente, la saturación, un ácido láctico de 20, una glucemia, claramente el paciente de un estado de estrés, ¿sí? Y fíjense, acá hay algo bastante llamativo, el ácido láctico, que puede ser por monóxido, un montón de cosas, ¿sí? Y la carboxihemoglobina, 45,3, un montón, ¿no? Recuerden, esto 25 para allá es grave, 45 gravísimo. Con esto, todo esto se hace un antecedente, se llama la consulta toxicología, ahí vamos nosotros a evaluarlo, y ahí por esta situación y algunas características que vemos acá, fíjense, el estadio ácido base arterial y venoso, ¿no? Hay algo que nos llama la atención, donde la saturación, fíjense, ¿no? La gran diferencia arterio-venosa que tenía. A ver, en vena, un estado ácido base no puede tener una saturación de 96%, ¿no? Esto corresponde a arteria. ¿Sí? ¿Qué pasó? Por eso se indicó esto que lo vamos a desarrollar ahora, que es el tiosulfato, que es uno de los antídotos que uno indica en la intoxicación por cianuro, ¿sí? El paciente después mejoró, fíjense acá, el estado ácido base, después de que le indicamos el antídoto, cómo bajó, ¿sí? 37 ya casi normal, ¿sí? Sí, normal, y el arterial 100%, ¿no? Y acá fíjense cómo se normalizó el ácido láctico 33, después subió a 5, ¿no? Y acá vamos a desarrollar un poquito más esto, que es típico en los incendios que puede llegar a haber por la combustión de plástico, como, como mencionamos antes. Las fuentes. El cianuro es un tóxico letal, utilizado en un momento bastante de la Segunda Guerra Mundial, con el tema de los homicidios utilizados por los nazis hacia la población judía, en los campos de concentración, ¿sí? Era utilizado el ciclón, ¿sí? Que era cianuro de hidrógeno. Eh, Nosotros en la práctica, hoy por hoy, lo que tenemos que percibir en los casos de incendio, ¿sí? Donde hay incendio, incendio o quemadura de lo que es material plástico, ¿sí? Ahí tenemos que tenerlo en cuenta. En la industria fotográfica, la extracción y tratamiento de metales, en los lugares, las minerías es utilizado también, tal vez en dosis progresivas de a poco, pero también intoxica, no corresponde que tendría que ser cero en cuanto a cianuro, porque se utiliza para la extracción, el procedimiento del oro, ¿sí? Pero lo más típico para nosotros es en la síntesis de plásticos y gomas, donde hay incendio, lugares que se incendian y que, bueno, ahí hay combustión y se produce cianuro, ¿sí? Ahí es típico. También hay, hemos tenido una paciente donde lo que es los removedores de uñas esculpidas, ¿sí? Removedores, no estoy hablando de conservantes. Puede haber ingestas y hay productos que tienen cianuro, hay que tener especial atención en esto, ¿sí? Bien, bueno, acá lo menciono, la combustión de plástico, nylon, en tabaco, madera, hay un montón, todo lo que es trabajo o manipulación o manufactura. También desde el punto de vista farmacológico, el uso de nitroprusiato, ¿no? En lo que es las unidades coronarias. Y acá, como les mencionaba recién, los remodelos de uñas esculpidas que tienen acetonitrilo, ¿sí? Muchas veces se trata cuestión de la gotita que tiene etilacrilato. Bueno, esto en realidad no tiene la misma toxicidad, nada. Uno puede ingerir un poquito de la gotita, está este miedo eterno, no, la metabolización es distinta, nada que ver, nunca vimos ninguno intoxicado con la gotita, eso no es verdad. Y otro producto como fuente son los glucósidos cianogénicos, ¿no? Semilla de lino, sorgo, ciruelo y almendras amargas, ¿sí? Otra de las fuentes. Bien, y acá el gran dilema, ¿no? Fíjense en lo que genera el cianuro, ¿no? Que era utilizado muchas veces como arma de combate o de generar daño, ¿no? Tiene una alta afinidad por el ion férrico de la citocromo oxidasa A3 mitocondrial. ¿Y esto qué es? ¿Qué hace? Inhibe la cadena respiratoria, ¿no? Nada más y nada menos, por lo cual, si inhibimos la cadena respiratoria, generamos un metabolismo anaerobio, ¿sí? Anaerobio, y esto es lo que vamos a ver en el patrón bioquímico, ¿no? Entonces, este es el mecanismo de acción y lo que genera es una hipoxia histotóxica. Y si pensamos, fíjense, hipoxia histotóxica, o sea, incapacidad de ceder el oxígeno a los tejidos. La sangre se llena de oxígeno, ¿sí?
no la sangre, la arterial, por supuesto que tiene oxígeno, pero la venosa también. Y eso es lo que pasaba en el caso que les mencionaba. Tiene mucho oxígeno en la sangre venosa, cosa que ahí ya nos hace ruido en la cabeza, ¿no? Clásicamente. Eh, pero mucho oxígeno, pero no lo podemos ceder. Y acá tenemos un poquito la toxicocinética. Fíjense cómo se va desparramando entre el cianuro y acá vamos a ir viendo un poquito, independientemente de la absorción, porque puede ser inhalatoria, digestiva, hasta dérmica, ¿no? Uno tiene que tener sumo cuidado cuando ve a estos pacientes intoxicados. Puede ser accidental, ambiental o puede ser hasta tentativa suicida, ¿sí? Acá hay algo que después lo vamos a aclarar porque es importante en el tratamiento. El paso limitante, ¿no? Que uno, acá, los tiosulfato, como mencionamos antes, ¿no? Que eran uno de los antídotos, lo que hace es actuar sobre esta enzima, recuérdenla, la rodanasa, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y qué hago yo al darle tiosulfato? Lo que hago con esto, actúo sobre esta enzima y lo que hago es generar tiocianatos, ¿sí? El tiocianato lo que hace son metabolitos inactivos y hace que se elimine por vía renal. Por eso es importante conocerlo, ¿sí? Un paciente intoxicado con cianuro, yo le indico tiosulfato como antídoto, actúo sobre esta enzima, la rodanasa, que genera metabolitos inactivos, como el tiocianato, y esto lo elimina por vía renal. Bien. ¿Y cuál es el cuadro clínico? Muy amplio, muy grave, claramente puede ser de acuerdo a la vía de ingreso, náuseas, vómitos, diarrea, y primero estimula como una sensación de alerta, estimula todo, neurológico, cardiológico, neurológico, puede dar convulsiones, excitación psicomotriz, y después coma, deterioro sensorio, sueño y coma, ¿sí? Deprime todo. Lo mismo a nivel cardiovascular, taquicardia, hipertensión y después hipotensión, cuando ya el paciente ya está muy comprometido, ¿sí? Bueno, después mirias y bradipnea, deterioro, paro respiratorio, todo en menos, ¿sí? Hasta muerte, fíjense, todo. Va a afectar la hipoxia, hipoxia todo, todos los tejidos, eh, si bien es sistémico, pero hay órganos que son vitales que va a afectar más y ahí se va a manifestar. Bien, vamos al diagnóstico. Como dijimos en la anterior monopsia, tenemos la exposición a cianuro, métodos específicos y no específicos. Generales, que esto es importante que lo rescatemos, ¿no? Porque uno dice, no puedo hacer el diagnóstico de interacción con cianuro en un hospital común. Sí se puede hacer muy bien. A ver, puedo detectar un estado ácido-base. Lo que hacemos es lo que se llama el par arteriovenoso, ¿sí? Entonces, la intoxicación con cianuro se puede hacer en un hospital común. ¿Qué hago? Le saco un estado ácido-base. Porque, ¿qué dijimos? Hay incapacidad de ceder el oxígeno. Entonces, vamos a ver que se iguala en el estado ácido-base. El venoso se iguala al arterial. O sea, la presión de oxígeno venosa, que tiene que ser bajita, 30, 40, se vuelve igual que la arterial, 95, 100. Eso es una cosa. La saturación arterial, que es por encima de 100, bueno, la venosa, que es 40, 45, lo que sea, se va a igualar a la arterial. Eso se llama arterialización venosa. Eso por un lado. El dosaje de ácido láctico, ¿sí? Está aumentado el ácido láctico, paciente con acidosis metabólica, porque recuerden, ¿no? Se inhibe la cadena respiratoria y se generan un metabolismo anaeróbico, lo cual hace una acidosis metabólica. El electro, el monitoreo cardíacamente por la cardiotoxicidad, y acá vamos a ver que vamos a pedirle methemoglobina, un dosaje que vamos a ver. ¿Por qué? Porque a estos pacientes se le da un tratamiento, que ahora vamos a ver, para dispersar un poquito la tensión de la intoxicación. Ya lo vamos a ver en la próxima. Y el específico que nos da cierta dificultad, el toxicológico específico, el linológico específico, ¿cuál es? Determinar el cianuro en sangre. Pero ¿qué pasa? La vida media en sangre del cianuro es una hora. Hasta que el paciente viene ya se fue. Capaz que ni lo detecto, como me ha pasado muchas veces, uno tomaba la sangre para detectarlo y le daba cero. Y el paciente estaba intoxicado ahora porque la vida media dura una hora, 2 horas. ¿Sí? Sí, lo que se puede determinar es tiocianato en orina y determinar el cianuro en material gástrico. ¿Sí? Lavado gástrico, uno le hace un lavado, puede mantener, siempre teniendo unas condiciones de higiene, de cuidado como corresponde, porque se puede intoxicar también. Bien. Por otro lado, bueno, esto es para recordarlo,
Esto se puede diagnosticar en un laboratorio de emergencia, ¿sí? El estado de ácido base, el porcentaje de saturación, la PO2, ácido láctico, anión GAP, el pH y la metamorbinemia para el tratamiento se puede hacer en un laboratorio general. Si no hace falta decir, necesito un laboratorio toxicológico. Bien, y como siempre decimos, a ver, lo primero, antes que hacer macanas, ABC. Lo reviso al paciente, si está hipotenso, le pongo un fisiológico, le expando. Si está con disnea, oxígeno, ¿sí? Es fundamental. Por otro lado, la protección del personal, depende de la vía de intoxicación, cómo fue la motivación, es fundamental la protección del personal. Capaz que se cayó dentro de una refinería, un tarro o algo así, una pileta con cianuro, protegerse, ¿sí? Es fundamental, ante todo, porque en vez de un intoxicado van a haber dos o tres, quitar la ropa contaminada, guardarla, tiene que haber áreas de contaminación, con cuidado, con guantes especiales, ¿sí? Y ante todo acá, antes de hacer lavado, carbón, acá es la única excepción, Malarrera, donde uno dice primero las medidas de rescate, lavado gástrico, normativo. Bueno, acá lo primero es el antídoto. El antídoto lo va a salvar al paciente. Me olvido de todo y empiezo a pasar el antídoto, si no se muere, ¿sí? Así que es fundamental. Bien, y acá la base del tratamiento les voy a explicar muy sencillamente para que se entienda y no tenga tampoco sea desproporcionado. Hay un tratamiento secuestrante, ¿sí? Que es como que yo le doy algo para distraerlo de la vía de generación del cianuro, ¿sí? Que es la hidroxicobalamina. No está disponible en Argentina, pero sí tenemos nitritos. Entonces, los nitritos, que ahora les voy a contar un poquito cómo se dan, ¿sí? Los nitritos lo que hacen es secuestrar y generar otra vía alterna y que se distraiga y que no genere esto, la intoxicación con cianuro. Y hay otro, que son los sulfitos, ¿sí? Que son compuestos durantes de azufre que son detoxificantes, ¿sí? Y generan esto de actuar sobre esa enzima de rodanasa y generar metabolitos inactivos como el tiocianato, ¿sí? Entonces, estos son los dos pasos. Sí, y nosotros lo que tenemos, lo que se llama clásicamente en los centros de toxicología, es el kit de Lilly, ¿sí? Fíjense, ¿qué es el kit de Lilly? El nitrito de amilo, que es un nitrito, fíjense que era lo que estaba acá primero, ¿no? Como secuestrante, nitrito de sodio, ¿sí? Que ahora vamos a ver qué es lo que hace estos dos secuestrantes. Si bien el nitrito de amilo ya no se usa, ¿no? Se va directamente tal vez al nitrito de sodio, cada caso en particular, claramente. Y como segundo paso, los sulfitos, que es el tiosulfato. Esto es lo que llamamos el kit de Lilly clásicamente. Bueno, y acá vemos el primer paso. ¿Qué hacemos en el primer paso? Viene el paciente intoxicado, grave, hacemos esto. Primer paso, como dijimos, como es, son perlas el nitrito de amilo, que no, ya no se pasa, ¿sí? Antes se pasaba hasta que el paciente tenía una vía, ¿no es cierto? Bueno, un acceso venoso para pasar el antídoto, se inhalaban las perlas, pero realmente no, ya no se hace más, era inhalatorio. Se va directamente a esto, que es el nitrito de sodio, esto sí se hace, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos con esto? Que era lo que decíamos recién como un evento secuestrante, la primera parte. Lo que hago es generar cianmetahemoglobina. La metahemoglobina, como vamos a ver en lo sucesivo, también es una hipoxia, pero es como que yo distraigo un poquito este paso, esta vía, ¿sí? Metabólica y genero esto, la cianmetahemoglobina de menor toxicidad, ¿sí? Si bien es una hipoxia también, pero lo distraigo, menos que lo que es la generación de cianuro. Una vez que hago cianmetahemoglobina, por eso decíamos que había que medir la metahemoglobina, ¿sí? Hago el segundo paso, que acá genero tiocianatos, este metabolito inactivo que les mencionaba antes, que era que actuaba sobre la rodanasa, ¿se acuerdan? Y es el hiposulfito de sodio, que tiene unas dosis que tampoco escapan a los objetivos de la cursada, claramente, ¿no? Para ustedes. Genero tiocianatos, que es inactivo, y favorezco la eliminación renal, ¿sí? Es importante conocerlo, esto porque los pacientes se mueren, es el tóxico por excelencia, el cianuro, ¿sí? Y tenemos un evento muy dramático, lamentable, es terrible, que me tocó presenciar de guardia en el Hospital Posadas. 30 de diciembre, el incendio producido en la noche en República Cromañón, 11 Cava, un lugar con hubo mucho sufrimiento, pacientes, familias que han quedado destrozadas, ¿no? Una banda de rock callejeros, sí que eso generó un incendio, porque bueno, había todo un hábito esto de antorchas y todo eso, y bueno, se incendió la media sombra que cubría, plástico claramente, y bueno, se generó cianuro. Y ahí se murieron lamentablemente 194 personas, bueno, muchos heridos, fue dramática, ¿no?
Y fue una de las mayores tragedias en Argentina, ¿sí? 30 del 12 de 2004, ya hace 21 años. ¿Eh? Y esto es fundamental, es preferible estar preparados para algo que nunca sucederá a que suceda algo para lo que nunca estuvimos preparados, ¿sí? Entonces, cuando hay un incendio, pensar esto del monóxido. Del monóxido, por supuesto, sí, pensar la presencia de cianuro también que puede llegar a haber. Todo lo demás tratamiento de sostén, oxígeno es lo que necesita el paciente. ¿Bien? Bien, vamos a otra hipoxia, que es la metahemoglobinemia. Acá les puso estas caritas de los pitufos porque es típico, ¿no? La coloración azul de la piel. Es una hipoxia anémica, ¿sí? Como dijimos, como un monóxido de carbono. ¿Y por qué se genera la hipoxia anémica en este caso? Es por la aparición en el cuerpo de una sustancia oxidante. ¿Y qué significa esto? Bien, vamos a un caso clínico. Primero, un paciente de 14 años, femenino, que consulta traída por una cianosis súbita, coloración azulada, taquicardia, desaturación y hipotensión, hematocrito 35, hemoglobina de 11, ahí. No tenía antecedentes patológicos. A ver, para hacer el diagnóstico diferencial, lo ve cardiología, tal vez pensando en una cardiopatía cianótica, difícil, lo ve neumo, pensando en la causa neumológica, y psiquiatría. Y ahí, en psiquiatría, ella dice que tomo de forma intencional un fármaco, que es la Dapsona, para el acné deformante, que ahora vamos a ver, ¿sí? Lo tomó en forma autolítica, ¿no? Con una intención, claramente. Y otra presentación que vemos aparte de la recién como una tentativa de suicida, esto que es lo ambiental, lo vemos en nenes chiquitos. Fíjense, estos casos siempre nos pasa, paciente de 35 días de vida, sin antecedentes perinatológicos, pecho exclusivo, ¿no? Forma de inicio, suspendió la lactancia debido a que la madre tenía hipertensión. Bueno, lo llevan a la consulta porque los papás lo notan que tenía cianosis en las uñas, en los labios, ¿no? Y es típico cómo se manifiesta la metamoglobinemia, ¿no? Y es bastante característico y fíjense, ¿qué pasa acá? Tiene que ver con esto, ¿no? Que consumía agua de pozo, donde está en el pozo donde uno extrae el agua, donde ahí existen los nitratos, ¿sí? Y uno genera ahí y es donde se genera la metahemoglobina, en el consumo de nitratos o nitritos también. Y por definición, como les dije recién, ¿sí? Se genera la metahemoglobina por la incorporación de una sustancia oxidada al cuerpo, y esto se une a la hemoglobina, ¿sí? Clásicamente genera hipoxia. Existe un valor normal, todos tenemos un valor normal de metahemoglobina de 0 a 2, ¿no es cierto? Y es muy poco frecuente, con baja sospecha siempre como uno de los diagnósticos diferenciales de cianosis abrupta, de aparición brusca claramente, y hay que tenerlo en cuenta en los lactantes, los nenes chiquitos, porque tienen incapacidad de reducir. Dijimos que esto se genera por una aparición de una sustancia oxidante. Bueno, los lactantes más chiquititos tienen incapacidad ya fisiológica por inmadurez de reducir estos procesos, por lo cual tienen mayor susceptibilidad y más si consumen agua de pozo con nitrato. Bien, y acá lo que dijimos antes, la fuente. Bueno, las fuentes son muchísimas de acuerdo al grupo etario, ¿sí? Como dijimos, lo que es adquirido, la incorporación de nitritos y nitratos, ¿sí? Aguas con verduras contaminadas con estos, nitritos de sodio, industria alimentaria, y existen fármacos también, la sulfonamida, la sulfadapsona, las anilinas, es lo que uno utiliza para teñir también, muchas veces se puede confundir, anestésicos locales, así como la lidocaína, benzocaína, después otros que son sustancias para la malaria, la cloroquina y todo ese tipo de sustancias. Esto es adquirido, ¿no? En agua de pozo, donde están los nitritos y todo esto, productos domésticos, pero también hay déficit congénito, que es el déficit de glucosa cefosfato deshidrogenasa o de metahemoglobina reductasa, que hay que también ver historia familiar o antecedentes. Pero bueno, la adquirida es por esto, que es lo que vamos a ver nosotros, las metaglobulinemias tóxicas. Como dijimos recién, ¿cuál va a ser la clínica? Y claramente la cianosis. Va a empezar por una, tal vez una cianosis. Primero, asintomático, hay cierta correlación. No es como el monóxido, a veces uno no hay correlación, puede tener un monóxido alto y tener pocos síntomas y nada, depende, es muy variable de acuerdo a una cuestión individual. Acá se puede entablar cierta relación. Menos de 10 de metamoglobinemia puede estar asintomático, ¿no? Después de 10 a 15
puede tener cianosis distal, peribucal, unguial, toda la parte periférica, miembros inferiores, ¿no? Y algo típico que vemos a menudo con esto de cuando uno extrae sangre, ve la sangre como marronada, achocolatada, ¿sí? Si aumenta el nivel de metabolismo en el cuerpo, ya es más lo que es el impacto de hipoxia, ¿no? De déficit de oxígeno. Cianosis generalizada, cefaleas, fatiga, taquicardia, ya los órganos empiezan a andar más para contrarrestar taquicardia, y ya vemos impacto neurológico mayor, fíjese, 50, 60 hipotensión, convulsiones, hasta daño cardiológico, ¿sí? Y 70, con una metahemoglobina de 70 ya es más compatible con la muerte, ¿sí? Pero fíjese lo progresivo que va impactando, ¿no? De acuerdo a la aparición de la cianosis, de menor a mayor. Bien, la clínica, dijimos, anamnesis, el diagnóstico, ¿sí? La clínica, ¿sí? Esto, ver cómo tiene la cianosis, bueno, si es periférica, si es central, el impacto a nivel cardiológico, neurológico. La pulsometría, o sea, la saturometría puede estar normal, no es diagnóstico de nada, ver los antecedentes. Y acá vemos, ¿sí? El diagnóstico de certeza es el dosaje de metamolobinemia. ¿Sí? Se extrae 5 centímetros de sangre como para un estado ácido-base, bueno, igual, ¿sí? Para un estado ácido-base se extrae y se mide el dosaje de metahemoglobinemia. Igual, la misma forma, no hace falta arterial, sangre venosa perfectamente. Se le puede hacer un estado ácido-base, ver si hay acidosis metabólica, un hemograma, rutina, se le puede solicitar de acuerdo a cada situación en particular, ¿no? Una función renal, de acuerdo a cómo esté el paciente, y a veces para descartar la causa, tal vez la etiología congénita, ese tipo de evento, se le hace el test de Brewer si uno piensa en un déficit de glucosa y fosfato deshidrogenasa, así como detalle para mencionar. Bien, y el tratamiento, bueno, el ABC por supuesto, y ahí vemos dos propuestas, que de acuerdo también a cada centro está ahí discutido también. ¿El tratamiento qué es? Hay que darle un tratamiento oxidante, ¿sí? De reductor, ¿no? Si dijimos que entraba una sustancia oxidante, hay que reducirlo. ¿Cómo se reduce? Esto se reduce con vitamina C, ¿sí? Y el azul de metileno. Y esto, a ver, requiere también de acuerdo al valor de la metamoglobinemia. Dijimos que, recordemos que existe un valor normal, sí, de 0 a 2, 0 a 4 también, a veces uno puede aceptarlo, pero ya cuando es mayor, como en este gráfico, ¿no? Ahí tenemos. Menos de 15 de aproxianosis, uno lo hace en control clínico, alejar de la fuente, que no se sigue intoxicando. Si estamos con 15 a 29, ya ahí le indicamos como tratamiento reductor, ¿no? Le podemos indicar como una opción azul de metileno, si está cianosis, como cianosis, y si no, como segunda opción, depende si uno dispone también del lugar, del centro donde esté. Si yo estoy en Ushuaia, capaz que no cuento con azul de metileno como reductor. Bueno, y tengo vitamina C. Y se puede indicar. Si ya vemos que la cianosis es mayor y ya tenemos un órgano de impacto, no sé, taquicardia, no sé, arritmia o impacto neurológico, y ya directamente voy a azul de metileno, ¿sí? Entonces, para dejar en claro, y sin irnos un poquito por las ramas, esto también, el grado de metamorbinemia, impacto clínico, no va a estar definido, también va a definir el tratamiento. Vitamina C en el caso que sea menor, ¿no es cierto?, el impacto, y si no, azul de metileno. Si yo no cuento, a ver, con vitamina C, voy a optar por el tratamiento que tenga en mi lugar, ¿no?, de trabajo, ¿sí? Pero eso es a grandes criterios lo que uno utiliza en los centros de toxicología. Bien. Y por último, esto se los menciono nada más para conocerlo, no es necesario que lo sepan, pero se los menciono porque es dramático, ¿no? Ya como es una hipoxia también, comparte ciertas cuestiones de hipoxia hipóxica y también hipoxia histotóxica, es el ácido sulfídrico. Esto lo vemos en los pacientes que muchas veces ingresan a estos espacios confinados. ¿A qué llamamos espacios confinados? Espacios muy chiquitos que pueden ser, fíjense como mencionamos acá, ¿no? Tanques atmosféricos, tanques que traen nafta, cloacas, pozos ciegos, fosas sépticas, alcantarillas, ¿no? Que entran, ¿no? Los pacientes, estos lugares, no tienen la suficiente mantenimiento, oxigenación, y hay material, descomposición de material orgánico que contiene azufre, ¿no? Y esto genera un impacto muy fuerte, ¿no?, en el paciente, ¿sí? Y a veces es grupal, ¿no? Porque sucede en lugares donde tal vez hay digestores, donde hacen descomposición, un montón de cuestiones industriales, y tiene ciertas características que lo hacen peligroso, ¿sí? Fíjense, uno lo ve
estos tóxicos ambientales en el aire, lo que están difundiéndose en el aire, lo miden partes por millón, ¿no? Si la concentración es de 0,25, tiene como un olor a huevo podrido, y uno lo ve, el ácido sulfúrico lo vemos en muchos lugares, que, ¿qué olor? Sí, bueno, y ese es sulfídrico, ¿sí? Donde hay que ventilar claramente. Si ya es mayor de 50 a 150 mayor, fíjense esto, que es la parálisis del nervio olfatorio, con pérdida del sentido del olfato. ¿Qué es esto? A ver, si tiene mayor, se inhibe el nervio olfatorio y no lo puedo percibir, con mayor riesgo de intoxicación. Por eso es bueno saberlo y conocerlo, ¿no? Que estos pacientes muchas veces descienden a los lugares o a las cloacas para hacer limpieza de pozo ciego y todo eso, ¿sí? Como vemos habitualmente, y van y tienen alta concentración, se inhibe el nervio olfatorio y después empieza con un deterioro del sensorio, hasta convulsiones, pérdida de conciencia y quedan fallecidos en estos lugares tan reducidos, espacios confinados, ¿sí? Hay muchas fuentes, como sabemos, fíjense, curtiembres, tratamiento de metales, y el mecanismo de acción que es muy parecido al cianuro, es un potente agente irritante, si bien no es tan potente como el cianuro, ¿sí? Y otra cosa que lo diferencia tiene que ver con el tratamiento. Y acá no es sí o sí como una indicación necesaria el tema de los antídotos, como ahora vamos a mencionarlo. Acá puede uno no, el tratamiento fundamentalmente es de sostén, ¿sí? Y bueno, el cuadro clínico, como les indicaba recién, también hay una afectación de la cadena respiratoria, ¿sí? Neurológico, impacto gastrointestinal, cardiovascular. Recuerden que siempre los órganos blancos son lo neurológico y lo cardiovascular. Y esto respiratorio, depresión respiratoria, cianosis, de acuerdo al grado de impacto que tenga el tóxico y la concentración. Bueno, el diagnóstico, como siempre, la tríada toxicológica, como dijimos, y el tratamiento, ¿no? Que esto, recuerden, ¿no? Que puede haber varias víctimas y no arriesgar a otro, porque muchas veces pasa esto. El paciente entra a este espacio confinado, queda ahí con pérdida de conciencia, va un amigo, entra otro y trata de saber, y muchas veces el impacto es grupal, que es dramático. Los que les mencionaba recién, bueno, el ABC, el antídoto, bueno, se puede indicar, es muy variable con indicación toxicológica, valorando cada situación en particular. Bien, esto, el ácido sulfúrico, ténganlo en cuenta, pero bueno, más que todo para ustedes, para su vida futura como médicos, ¿no? Tal vez no lo vamos a mencionar, importancia en lo que tenga que ver a fines didácticos de examen, pero cabe mencionarlo por la importancia en el diagnóstico que tiene. Bien, hasta acá llegamos, les comparto la bibliografía, cualquier cosa nos estamos viendo en la clase, vamos a plantear las dudas que hayan surgido. Nos vemos.